Esta es teoría de la computación. Vamos a ver los conceptos más fundamentales para trabajar con autómatas y lenguajes formales. Estos son alfabetos y palabras. Entonces comencemos con lo que es un alfabeto. Es un conjunto finito no vacío de símbolos y lo vamos a denotar con las letras sigma mayúscula. Algunos ejemplos de alfabetos, por ejemplo, el primero que contiene A, E, I, O, U, que son las vocales, el 1 y el 0, el positivo y el negativo. Otro ejemplo es el que contiene 3, 1, X, Y, P. Un ejemplo más de alfabeto es el latino, que es de la A a la Z mayúsculas y minúsculas. Aunque aquí solamente indica que contiene a las primeras. Alfabeto binario, que solamente contiene el 0 y el 1. Al alfabeto emoji reducido, por propósitos didácticos, pues solo escribimos 2, pero obviamente puede ser el tamaño que ustedes quieran siempre y cuando sea finito. Lo mismo se aplica para este sexto ejemplo de el alfabeto UTF-8, de los caracteres que son imprimibles. Empezamos con el símbolo de admiración, después las comillas, el numeral, pasando por las letras mayúsculas, las minúsculas y terminando con Y con diéresis. Obviamente también podemos considerar los alfabetos que forman los idiomas o los lenguajes naturales, como por ejemplo el alfabeto griego, el alfabeto persa, el alfabeto árabe, el alfabeto chino. Estos son también partes fundamentales de los lenguajes naturales, y los lenguajes naturales no son formales. Nosotros en este curso tratamos con lenguajes formales. Después de definir lo que es un alfabeto, pues también podemos empezar a trabajar con palabras o cadenas o strings, como se dice en inglés. Estas se definen como una secuencia finita de símbolos pertenecientes a un alfabeto sigma. Entonces, esa palabra W de word en inglés va a ser igual a una secuencia de estos símbolos sigma 1, sigma 2 hasta sigma n, donde cada uno de ellos pertenece a sigma mayúscula. La longitud de la cadena lo vamos a denotar como se escribe aquí, ¿verdad? Con un doble barra y la cadena de la cual queremos obtener la longitud. La cadena vacía, por otro lado, es denotada con este epsilon, o bien algunos otros autores también lo denotan con esta letra lambda. Cualquiera de los dos es correcto siempre y cuando sean uniformes. En todos lados, si van a trabajar con epsilon, en todos lados deben usar epsilon y no estarlos intercambiando. Entonces, ya con la notación que hemos definido hasta aquí, podemos también deducir que la longitud de la cadena vacía pues es obviamente 0. Y podemos también definir funcionalmente lo que es una palabra. Una palabra es una función que mapea el conjunto de los números naturales, desde el 1 hasta la longitud de la cadena, y lo mapea con el conjunto de los símbolos. Entonces podemos poner un ejemplo de la palabra W, que es hello. Entonces, con esta función de palabra W de 3 se mapea al símbolo L de la primera L, igual que el W de 4, y con esto podemos acceder a los caracteres de esa palabra. La potencia P de un símbolo sigma es la palabra W formada como sigue, donde sigma es un conjunto de símbolos y sigma minúscula es un elemento de este sigma mayúscula.
Entonces las reglas para formar la potencia de un símbolo son estas dos. Si P, la potencia, es igual a 1, entonces W es igual a sigma a la P es igual a sigma. Si P es mayor que 1, entonces W es la palabra es igual a sigma a la P menos 1 seguida de sigma. Ejemplos de potencias. C al cubo es triple C. ¿Cómo es que se formó esa palabra? Bueno, dice que la definición de arriba, que podemos empezar con el caso base hasta que lleguemos al P igual a 3. Entonces en el caso base P es igual a 1. Eso quiere decir que la palabra W es igual a C a la 1, que es igual a C. Para el caso en que P es igual a 2, eso quiere decir que C al cuadrado es igual a C a la 1 seguida de C, y como C a la 1 la calculamos arriba, es igual a C seguida de C. Para P igual a 3 tenemos que C al cubo es igual a C al cuadrado seguida de C, y como C al cuadrado la calculamos arriba, entonces es doble C seguida de C, y es así como llegamos a calcular la triple C. Para otro ejemplo es pi a la 5, pues entonces ya también podemos seguir la definición, ustedes lo pueden hacer en sus casas sin ninguna prisa, pero entonces ahí está la letra pi repetida 5 veces. Pi a la 0 es obviamente la palabra vacía. 3 al cuadrado es 33. Notar que no es 9, ¿verdad? Porque no estamos en un operador de aritmética, sino en un operador de símbolos y de palabras. C a la 1, entonces, ya habíamos dicho en este ejercicio, es C. Ahí sí coincide con la aritmética. Potencias de un alfabeto. Ya definimos que un alfabeto es un conjunto de símbolos. Ahora, ¿qué pasa si ese alfabeto, ese conjunto de símbolos está elevado a una potencia? ¿Qué quiere decir en nuestro contexto de lenguajes formales? Es un conjunto de toda cadena de cierta longitud que se pueda formar concatenando símbolos de un alfabeto dado, sigma. Entonces, sigma a la k es un ejemplo de esta potencia de un alfabeto, donde k va a ir desde 0 hasta donde nosotros necesitemos. Sigma positiva va a consistir en la unión de sigma a la 1 con sigma a la 2, con sigma a la 3, hasta el infinito. Ese sí es un conjunto infinito. Sigma estrella va a estar compuesta de sigma a la 0, unión, sigma a la 1, unión sigma a la 2, etcétera, etcétera, que es igual que el renglón de arriba, pero también uniendo el conjunto de sigma a la 0. También se puede definir como está marcado aquí, cerradura estrella o sigma estrella, es definida en términos de sigma positiva. Obviamente entra sigma positiva, unión, el conjunto que contiene la palabra vacía. O en otras palabras, sigma estrella va a ser igual a sigma positiva, unión sigma a la 0. Es el que habíamos contemplado arriba, ¿verdad? Que sigma a la 0
es el conjunto que contiene la cadena vacía. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué pasa si k es igual a 0? Lo acabamos de mencionar, k es igual a 1, pues va a coincidir con el alfabeto, ¿verdad? ¿Y qué pasa si no ponemos ninguna potencia? Pues es el mismo alfabeto, como dijimos. Entonces sigma a la 1 es lo mismo que decir sigma, y es el alfabeto original. Ejemplo de potencias de un alfabeto, en este caso tenemos dos alfabetos, sigma 1 y sigma 2 dados como ejemplo. Tenemos que sigma 1 a la 0 es, como ya hemos visto, el conjunto que contiene la cadena vacía. ¿Sí? Cualquier potencia, cualquier conjunto que esté elevado a la potencia 0 va a dar como resultado el conjunto que contiene la cadena vacía, porque es 0, una cadena de longitud 0 que se pueda formar concatenando símbolos de ese alfabeto. Entonces una cadena de longitud 0 es solamente la cadena vacía. En el segundo ejemplo tenemos sigma 1 al cuadrado, pues como dice la definición, conjunto de toda cadena de longitud 2 que se pueda formar concatenando símbolos de este alfabeto sigma 1. Entonces tomamos un símbolo de ese alfabeto sigma 1, en este caso tomamos la primera A y lo concatenamos a un símbolo de ese mismo alfabeto. En este caso pues fue el mismo A, sí se puede repetir. Y todas las demás combinaciones, ¿verdad?, con las cuales podamos formar cadenas de longitud 2, como lo dice la potencia. Entonces AI y A1, menos E, más, etcétera, etcétera. Siguiente ejemplo. Sigma 2 a la potencia de estrella o cerradura estrella. O, sigma 2 estrella también se puede leer así. Obviamente va a contener a la cadena vacía. ¿Por qué? Porque es, como lo dice la definición que vimos en el párrafo anterior, sigma estrella va a consistir en la unión de sigma a la 0. Ya sabemos que sigma a la 0 es el conjunto que contiene la cadena vacía. Unión sigma a la 1, entonces sigma a la 1 es la misma sigma, en este caso sigma 2, ¿verdad? Es 3, 1, x, y, pi. 3, 1, x, y, pi. ¿Verdad? No tienen que ir en ese orden, pero bueno, así es. Así fue como escribimos ese ejemplo. Sigma al cuadrado pues va a ser cadenas de longitud 2, en este caso el 3 con el 1, ¿verdad? El y con el 3 es otro, el 1 con el pi, luego etcétera, etcétera. Luego sigma al cubo, pues ya entonces hay cadenas como triple x, triple pi, o 3, 1x, 1, 3x, etcétera, etcétera. Pues hay que hacer 3 ejemplos también con cada una de estas definiciones para que se quede lo más rápido grabada lo más rápido posible grabada en su memoria. Operaciones con palabras. Entonces ya hicimos operaciones con símbolos, ahora con palabras. Concatenación. Sean x y y dos cadenas, la concatenación de ambas es x seguida de y. También se puede denotar como x, círculo, y. ¿Sí? Potencia de una palabra, es la potencia décima de una palabra W, se denota como W a la I, y se forma por la concatenación I veces de W. Más adelante vamos a ver ejemplos. Seguimos con la definición de reflexión.
Si la palabra W está formada por los símbolos sigma 1 hasta sigma n, entonces la palabra inversa de W, que se denota como W a la R, se forma invirtiendo el orden de los símbolos en W, de tal forma que nos queda W a la R es sigma n, seguida de sigma n-1, seguida de sigma n-2, hasta que llegamos a sigma 1. Ejemplos, tenemos, si tenemos la cadena X que es A seguida de B y la cadena Y que es C de E, entonces la concatenación de X con Y va a ser ABCDE. Y X cuarta, ¿qué va a ser? Dice la potencia yésima de una palabra W se denota como W a la I, en este caso X a la cuarta, y se forma por la concatenación I veces, es decir, 4 veces de W. Entonces, si la palabra W ahora se llama X y vale AB, entonces 4 veces AB es como formamos esta palabra. La reflexión o reversa de X concatenada con y hay que notar que estamos poniendo entre paréntesis, porque si no lo pusiéramos, se interpretaría como X concatenada con la reversa de Y no queremos eso, sino la reversa de X concatenada con Y. O la reflexión de X concatenada con Y. Entonces, si la palabra X seguida de Y es ABCD, entonces la reflexión va a ser al revés, empezando por la E, seguida por la D, después la C, luego la B y al final la A. 3 ejemplos con cada definición también, así como los que hemos visto, pero pues ya más diferentes y sofisticados. Todos estos ejemplos no son para entregar, pero es recomendable que los hagan para que se les vaya quedando en la mente lo más pronto posible. Y no hay otra manera de aprender más que con ejercicios y práctica. La definición formal de esta reflexión la podemos también definir, la podemos también expresar a través de una definición inductiva. Entonces, el primer caso, que es el caso base, dice si W es una cadena de longitud 0, pues entonces la reflexión de esa W va a coincidir con la palabra W sin reflejarse y va a coincidir con la palabra vacía epsilon. Por otro lado, si W es una cadena de longitud n más 1, que es mayor que 0, entonces la cadena W va a estar formada por una subcadena U seguida de un símbolo A, y W a la R va a ser esta cadena, es decir, la cadena W al revés. Es decir, empezamos por el símbolo A, que era el último que escribimos ahí, seguida de la subcadena U, pero en reflexión. Entonces, así como hicimos un ejercicio de cómo formamos la palabra C al cubo, que es también inductiva, pues así también hagan un ejercicio con esta de reflexión para que quede lo más rápido entendida posible y se les quede más rápido en la memoria. Ahora sí pasamos a lo que son los lenguajes, ya entonces ya vimos símbolos, ya vimos cadenas, ahora lenguajes. Con los símbolos formamos cadenas, con las cadenas formamos lenguajes. Dado un alfabeto sigma, cualquier L es un subconjunto de sigma estrella. Y ya vimos lo que significa sigma estrella, ¿verdad? Todas las palabras que se puedan formar de cualquier longitud, incluyendo la cadena vacía, que es longitud 0, con los símbolos de sigma. Entonces,
el lenguaje L va a ser un subconjunto de este lenguaje que se puede formar con todas las combinaciones de cadenas que resultan de concatenar símbolos de longitud 0 o más de ese conjunto sigma. Y esa L le decimos que es el lenguaje de sigma o lenguaje sobre sigma. El alfabeto sobre el que se define el lenguaje debe ser finito, aunque el lenguaje puede tener un número infinito de cadenas. Se van construyendo con este esquema de el lenguaje va a ser un conjunto de palabras W que pertenecen al conjunto de la cerradura estrella del alfabeto, tal que W tiene propiedad P. Ejemplos de lenguajes. Ahora sí estamos en lenguajes formales, ¿no? Ya no son lenguajes naturales como el inglés, español, chino, sino ahora son lenguajes formales como estos que estamos empezando a definir y que pues ya en un curso más avanzado que se llama compiladores, pues podrán hacer lenguajes de programación. Pero esto es lo elemental, lo fundamental. Entonces, ejemplos de lenguajes, pues tenemos el primer lugar, el lenguaje vacío, es un phi, o bien también en la notación de Roster, una llave que se abre y que se cierra, otra que se cierra, y no tiene algo adentro, ¿verdad? Ni siquiera la palabra vacía. Por eso hay que notar que el conjunto vacío o el lenguaje vacío phi es diferente al conjunto que contiene la cadena vacía. ¿Por qué? Porque el conjunto que contiene la cadena vacía no está vacío y el de la izquierda sí. El lenguaje que contiene únicamente la cadena vacía es ese mismo, ¿no? L1 también es otro ejemplo que dice L1 es el conjunto de palabras W tal que W contiene el mismo número de ceros y unos. Entonces, más explícitamente, tenemos a L1 que contiene el mismo número de ceros y unos, entonces, por supuesto que incluye la palabra vacía, porque ahí tenemos mismo número de ceros, que es 0, y que es el mismo número de unos, que también es 0. Otra palabra que entra en este lenguaje es 01, 0011, 10, 1100, y así sucesivamente. Otro ejemplo es el lenguaje L2 que contiene las palabras 0 a la n potencia y 1 a la n potencia, donde esas potencias van de 1 hacia arriba. Entonces, aquí no entra la palabra vacía. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer una repetición o más del 0 y las mismas repeticiones del 1. Entonces este también cumple con el primero, ¿verdad? Que mismo número de ceros que de unos, pero no incluye la cadena vacía, por lo tanto L1 y L2 son diferentes. Podemos decir que L2 es subconjunto de L1. Entonces, de elementos explícitos de este L2 tenemos 01, 0011, 00011 y así. Otro ejemplo más, L3 es A a la I, B a la J, C a la K, donde J es igual a I más K. Entonces, ¿qué quiere decir en otras palabras? Que el número de Bs va a ser igual a la suma de As con Cs. Entonces, más explícitamente tenemos este L3 que es A, B, B, C. Entonces tenemos una A más una C igual a 2. Entonces ese es el número de veces que repetimos la B. Aquí tenemos en la siguiente palabra 2 A's y una C, tenemos 3 B's. Es decir, con los demás. Operaciones con lenguajes. Como los lenguajes son conjuntos, pues también podemos hacer operaciones de unión, de intersección, de sustracción. ¿Sí? Como ya saben, entonces, teoría de conjuntos, pues aquí es donde dice
puntos suspensivos, ustedes completan la definición. Y hay que traer 3 ejemplos más de cada una de estas definiciones, de estas propiedades. Concatenación de 2 lenguajes. Esta no es una operación común en teoría de conjuntos, entonces aquí la vamos a definir completa. Tenemos 2 lenguajes L1 y L2 y lo dotamos con ese círculo para la concatenación, o bien simplemente L1 seguido de L2. Esa concatenación contendrá todas las palabras, por lo tanto va a ser un conjunto, y si se puedan formar por la concatenación, aquí esa segunda palabra se refiere a concatenación de palabras, no de lenguajes, por eso es válido introducir esa palabra dentro de esta definición. Entonces, formar por la concatenación de una palabra de L1 y otra de L2. O la y-ésima potencia de un lenguaje es la concatenación de cualesquiera y cadenas del mismo. Por ejemplo, L al cubo va a ser la concatenación de L seguida de L seguida de L. Y ya sabemos en el párrafo de arriba lo que es una concatenación de 2 lenguajes. Como lo dice en la potencia y-ésima de un lenguaje, esa es la concatenación de cualesquiera y cadenas del mismo. Entonces, en este caso, 3 cadenas del mismo, por eso tenemos L concatenado con L, concatenado con L. Se denota entonces como L a la I, donde I pues, es cualquier número natural a partir del 0. La cerradura estrella o clausura estrella o declin, que es L estrella, también es otra potencia de un lenguaje, al igual que la cerradura positiva. Reflexión, ahora con lenguajes, está formada por la aplicación de la reflexión en cadenas a cada una de las palabras del lenguaje y se expresa por L a la R. Ejemplos. Si tenemos que L1 es el lenguaje que contiene al 00 y al triple 1, y luego L2 es el lenguaje que contiene A, B, B, C, C, C y Epsilon. Entonces, L1 concatenado con L2, como dice la definición, todas las palabras que se puedan formar por la concatenación de una palabra de L1 y otra de L2. Entonces, una palabra de L1, 00, y una palabra de L2, A. Formamos la palabra 00A. Lo mismo con 00B, 00C, triple 1A, triple 1B, triple 1C. Entonces, la potencia 2 del lenguaje L1 va a ser 4 ceros. ¿Por qué? Porque la potencia y-ésima de ese lenguaje, en este caso y es igual a 2, es la concatenación de cualesquiera 2 cadenas del mismo. En este caso, las 2 cadenas que escogimos fueron las mismas. Fue la misma. Otro es 6 unos, es decir, escogimos la cadena triple 1 y la concatenamos consigo misma. Una palabra más es el 00111, es decir, escogimos una cadena y la concatenamos con otra cadena diferente de ese mismo lenguaje. Lo mismo para la otra palabra. Cerradura estrella de L2 obviamente va a contener la cadena vacía, pero por 2 razones. La primera es la cerradura estrella. La cerradura estrella, que como vimos en su definición, empieza con 0 o más repeticiones de palabras concatenadas.
es el lenguaje L2. La otra razón por qué epsilon pertenece a L2 cerrado con estrella es porque originalmente en el lenguaje L2 viene A, W, triple C y epsilon. Entonces, como viene epsilon aquí y la cerradura estrella de L2 va a pasar también por L a la 1, es decir, el lenguaje L2 a la 1, es decir, el lenguaje L2 coincide con un L2 a la 1. Esa es otra razón por haber incluido epsilon. Entonces, epsilon, una A, triple A, BB, triple A, 4Bs, triple C, y así. Cerradura positiva de L1, entonces aquí ya no entra la palabra vacía, a menos que hubiera estado explícitamente en L1 como en el anterior ejemplo de L2. Entonces, notar que epsilon sí pertenece a la cerradura positiva de L2, pero no a la cerradura positiva del L1. La reversa de la concatenación de L1 con L2, ya vimos entonces en el segundo renglón cuál es la concatenación de L1 y L2. Es 0, 0 con A, 0, 0 con B, 0, 0 con C y así. Pero ahora en reversa, entonces en lugar de 0, 0 con A va a ser A con 0, 0. En lugar de 0, 0 con B va a ser BB con 0, 0. En lugar de 0, 0 con triple C va a ser triple C con 0, 0 y así. Entonces, repitiendo, la concatenación de L1 y L2 ya calculamos antes. Ahora la ponemos en reversa o en reflexión y en lugar de escribir la primera palabra de L1 concatenado con L2 se dice 00A, pues ahora es A con doble 0, 00W, W con doble 0 y así con las demás. Igual 3 ejemplos más de cada uno. Bueno, y aquí tenemos un diagrama de lo que vamos a ver en la primera parte del curso. Dice, vamos a ver gramáticas, expresiones regulares, ya vimos lo que es un lenguaje y vamos a ver también máquinas de Turing y máquinas también de autómatas. Entonces, esas tres divisiones de gramática empiezan con las tipo 0, que son gramáticas sin restricciones y representan el lenguaje sin restricciones, como su nombre lo dice, y solo pueden ser trabajados por una máquina de Turing. Las gramáticas de tipo 1, que son sensibles al contexto, representan los lenguajes del mismo nombre y las máquinas que pueden reconocer ese tipo de lenguajes son los autómatas linealmente dotados. El tipo 2 es el de contexto libre o independiente del contexto, que también se ve en algunos, se denominan en algunos otros autores. Representa el lenguaje del mismo nombre y son reconocidos por los autómatas con pila. Obviamente, las máquinas tipo 0, las tipo 1, pues van a reconocer también las de tipo 2, pero no al revés. Las de tipo 2 no van a poder reconocer las de tipo 1 y mucho menos las tipo 0. Y lo mismo con los demás. Y tipo 3 es lo que estamos viendo en estas primeras sesiones. Representan lenguajes regulares y los autómatas que pueden reconocerlos son los autómatas finitos, al igual que los autómatas a pila, que las máquinas de Turing y los linealmente acotados.
Tarea, comenzar a hacer el mapa conceptual, ya con este material que hemos visto en esta sesión. Y terminamos aquí. La siguiente comenzaremos con expresiones regulares.